Para la siguiente red nos piden determinar la impedancia equivalente, la cual produce una pulsación de operación de 5 radianes sobre segundo, ¿no? Entonces, bien, lo primero que habría que indicar sería el omega, la rapidez angular, la frecuencia angular, pulsación de operación, como ustedes estén acostumbrados a llamarle, ¿no? Es bastante indiferente. De hecho, si mal no recuerdo, cuando uno analiza física, la ve como eh, rapidez angular, ¿no? Entonces 5 radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque recuerden que en realidad esto de aquí se trata de un vector que se mueve, ¿no? Un vector con velocidad. Salvo que ese vector en este análisis ya recibe el nombre de fasor. Bien, entonces en el circuito equivalente vemos que vamos a tener que encontrar justamente en estos terminales libres su impedancia equivalente. Bien, entonces vemos que tenemos 5 elementos, ¿no? Entonces, bien, vamos a darles nombre a esos elementos. Este le vamos a llamar Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5, ¿no? Recordemos que Z es la nomenclatura que vamos a usar para el término de impedancia. ¿Y qué es la impedancia? Básicamente hay que recordar que sus unidades son los ohmios y que la vamos a representar con esta pequeña cajita, ¿no? Una cajita que puede contener ¿qué cosa? Resistencias, puede contener inductores y puede tener capacitores, ¿no? Bien, entonces para el primer caso, para Z1, la impedancia es simplemente R. Es decir, solamente tiene su parte real, porque recordemos que la impedancia como tal la vamos a graficar en un plano complejo. Es decir, tiene su parte real y su parte imaginaria. Entonces, como es solamente R, para Z1 sería el valor de 10 ohmios. Viéndolo de otra forma, si queremos especificar que su parte compleja o su parte imaginaria sería lo correcto es 0, lo correcto sería colocar 10 más o menos, no hay problema en eso, J0, en representación del número complejo, ¿no? Ohmios. Ahora, algo que yo siempre aconsejo, siempre acostumbro a hacer es decir que, ok, si hago un cálculo en coordenadas rectangulares, inmediatamente llevo su equivalente a coordenadas polares. Y viceversa, si tengo algo en coordenadas polares, lo llevo a coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque siempre es muy usual necesitar, ¿no? Más abajo en el ejercicio, en el problema, dependiendo de lo que nos pidan, ese valor, pero en otras coordenadas. Entonces, ya como que volver atrás, hacer la conversión nuevamente, no solo que nos quita tiempo, sino que también podríamos tendernos a equivocar, ¿no? Entonces aquí sería, si lo llevamos a coordenadas polares, 10 a 0 grados, recordando que la coordenada polar tiene como tal una magnitud y un ángulo, ¿no? Ohmios, siguen siendo sus unidades. Entonces, bien, para nuestra Z2 nos damos cuenta que es un capacitor y para el capacitor la parte compleja, la parte real, ojo, sería 0, ¿ok? No existe parte real y la parte compleja recibe otro nombre en particular. Vamos a anotar el número complejo aquí, ¿no? Le vamos a llamar JXC. Y esta XC, vamos a colocarlo por aquí, recibe el nombre de reactancia capacitiva. ¿Ok? Importante estos términos de aquí. Y observen el signo negativo. Ojo con eso, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo hallo esa reactancia capacitiva? Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, donde XC va a ser igual a 1 sobre J omega C. Donde ¿qué es omega? Donde omega es igual a 2pi por la frecuencia.
en el caso de que no lo sepamos, ¿no? Aquí en este ejercicio, en este caso ya nos da omega, entonces eso facilita bastante el cálculo, ¿no? Entonces, bien, para el cálculo de esta impedancia 2, ¿yo qué digo? Puedo decir que XC va a ser igual a 1 sobre, en este caso sería J, vamos a colocar aquí, nos da 5, me parece que dije 10 en el anterior, no recuerdo, bueno, en realidad es 5 la frecuencia de la rapidez angular, multiplicado por el valor de la capacitancia, en este caso esa capacitancia es de 200 microfaradios, ¿no? Entonces sería 200 x10 a la menos 3. Cerramos aquí, extendemos un poco más. Y bien, para realizar esta operación, nos damos cuenta que tenemos la J en el denominador, entonces la necesitamos en el numerador. Entonces, para sacar esta J de aquí, matemáticamente, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 1, es decir, J sobre J, de manera en que me va a quedar J por J. Recordamos por números complejos que J al cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Importante. Siempre vale indicar estas pequeñas cositas que son las que normalmente pasamos por alto, ¿no? Entonces, este número complejo me va a quedar finalmente, al hacer este cálculo de aquí, 1 sobre 5 por 200x10 a la menos 3, nos va a dar menos 1, o en otras palabras, menos j. Si lo vemos de esa manera, si queremos ver una respuesta un poco más completa, y ojo, menos j ohmios como tal, ¿no? Queriendo ver una respuesta más completa, más compacta, podremos decir que esto va a ser igual a 0 menos j. ¿Ok? Entonces, bien, convirtiendo, ojo, ohmios, ¿no? Esto de aquí a coordenadas polares, eso nos va a dar la cantidad de 1, magnitud de 1 con un ángulo de menos 90 grados. Ahí se cumplen algunas características que ya se han analizado o que las podría también analizar, ¿no? En otro video, solo que sería un poco extenso respecto a la corriente y a la tensión en un capacitor y también lo que sucede con la corriente y la tensión en un inductor. Entonces ya con eso ya tenemos las dos formas, ¿no? Rectangular y polar. Luego de eso tenemos Z3. Z3 tiene un valor de 2 henrios, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí Z3 o la impedancia 3 sería una respuesta de R más JXL, donde XL va a representar la parte compleja, parte imaginaria, y la vamos a conocer con el nombre de reactancia inductiva. ¿Ok? Bien, entonces, donde XL va a ser igual a J por omega C, donde omega ya sabemos que es igual a 2pi por frecuencia, ¿no? Bien, entonces hacemos este cálculo aquí y decimos que XL va a ser igual a J, en este caso es 5, por, en este caso me parece que es 2 henrios, no que me parece, es 2 henrios de hecho, por 2 henrios, dándome como resultado entonces el siguiente número complejo de J10 ohmios. Queriéndolo ver un poco más compacto, quedaría como 0 más J10 ohmios. Y lo que yo aconsejo es llevarlo a su forma polar, ¿no? En este caso. Y si lo tuviésemos en polar, a rectangular. 10 a 90 grados ohmios. Bien, ¿por qué nos damos cuenta que está pasando? Dejamos todo en ohmios. Como les dije, la impedancia, su unidad es el ohmio. De hecho, originalmente no podríamos haber trabajado el circuito porque si ustedes se dan cuenta tenemos ohmios, tenemos faradios y tenemos henrios. Entonces, como
las unidades son distintas, no se puede trabajar, ¿no? No estamos hablando de lo mismo. Recordando también que llevarlo a fasores, a impedancias, es básicamente trabajarlo en función de la frecuencia, ¿no? Bien, nos queda todavía Z4. Z4 nos damos cuenta que es una resistencia. Como Z4 es una resistencia, entonces Z4 va a ser igual a el valor de R. En este caso, la resistencia tiene el valor de 6 ohmios. 6 ohmios, si lo vemos de esta manera, o ya lo podemos interpretar directamente como 6 más J0 ohmios, o su equivalente en polar, que sería 6 a 0 grados. Normalmente yo aconsejo que hay que conocer bien la calculadora, ¿no? Tenemos distintos modelos, cada uno, entonces siempre es bueno que revisar el manual para tratar de hacer este asunto de conversión de polar a rectangular, ¿no? Para evitarnos la parte matemática de los senos, de los cosenos, del ángulo, que se vuelve un poco pesado, un poco tedioso, ¿no? Y más aún para este tipo de ejercicios donde un examen, una prueba, el tiempo es lo que más apremia, ¿no? Y finalmente tenemos Z5 de 500 microfaradios. Espero que no se me olvide el dato. Entonces Z5 va a ser igual a, habíamos quedado que presentaba una reactancia capacitiva XC, que era 1 sobre J omega C. Colocando este dato, finalmente tenemos o vamos a tener una respuesta de 0 menos J 0,4. ¿Ok? Ya obviando el asunto este de aquí de la J, ¿no? De multiplicar por 1, J sobre J. Bien. Ohmios, ¿no? Entonces esto de aquí, su equivalente sería 0,4 a menos 90 grados ohmios. Bien. Entonces ya tenemos todo el sistema, todo el circuito ya llevado a una sola unidad, en este caso ohmios, gracias a las impedancias, ¿no? Si queremos volver a redibujar el circuito, tendríamos básicamente que hacer unas pequeñas cajitas, ¿no? Para representar estas impedancias. Y esto nos va a tomar, parece que era aquí, o quizá quede un poco chueco, pero lo importante es que se entienda la explicación, ¿no? Y esto, la verdad que el asunto de alterna es un análisis bastante interesante. Bien, entonces ya tenemos aquí dibujado cada uno de los elementos, ¿no? Listo. Colocamos los valores. Este de aquí era... Vamos a colocar los dos valores, ¿no? En este caso, 0. Vamos a colocar los con verde para poderlos observar. En este caso va a ser 0 menos J 0,4 ohmios. Vamos a tener 0,4 a menos 90 grados ohmios. Esta de aquí me parece que era Z4. Oh, y claro, faltaron indicar los terminales, ¿no? Ya sabemos que esos terminales de lectura van a salir desde aquí, ¿no? Desde aquí y desde acá. A y B. Bien, entonces, esta de acá era Z4, sería, vamos a colocarla aquí, 6 más J0 y 6 a 0 grados, ¿no? Ohmios y ohmios. Tendríamos Z3 y Z3 le vamos a colocar por aquí, en verlo un poco más abajo, sería 0 más J10 ohmios y 10 a 90, ¿no? A 90 grados. Pero mi inductor
Para el caso de Z2 es un capacitor 1 a menos 90. Grados ohmios. Y finalmente tenemos que esto de aquí es 0 menos J, ¿no? O menos 1J, como ustedes le quieran poner, ¿no? Igual se sobreentiende que está el 1. Y finalmente, pues, nos queda 10 a 0 grados para este de aquí, ¿no? 10 a 0 grados ohmios, o su equivalente a 10, le voy a poner entre paréntesis, vamos a ir con lo normal, más J0, ¿no? Más o menos J0 es bastante indiferente. Bien, entonces, de aquí el análisis básicamente es el mismo que habíamos hecho. Des en cuenta que tenemos unidades de ohmios. Si tenemos unidades de ohmios, básicamente podemos hacer las mismas operaciones que estábamos acostumbrados. Es decir, si teníamos impedancias en serie, es decir, una cajita tras otra, si este es Z1 y esta de acá es Z2, simplemente la Z en serie sería igual a Z1 más Z2. Si ahora tenemos impedancias en paralelo, podremos decir que la fórmula general sería Z equivalente en P sería igual a 1 sobre Z1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Como son solo dos impedancias, tranquilamente podríamos decir que la Z equivalente es igual a ¿qué? A la multiplicación de ambas sobre la suma de ambas, ¿no? Sobre Z1 más Z2. Aquí tuve un pequeño error. ¿Listo? Voy a poner aquí Z2. Y si ambas tuviesen el mismo valor, es importante aclarar estos puntos, es decir que si Z1 es igual a Z2, entonces la Z en paralelo sería igual a Z1 sobre 2 o sería igual a Z2 sobre 2. ¿Ok? Bien. Básicamente las mismas operaciones que hacíamos con el asunto de la resistencia, ¿no? En serie y en paralelo. ¿Por qué? Porque sus unidades básicamente son ohmios, son las mismas. Entonces vamos a simplificar, nos damos cuenta que podríamos simplificar estas de aquí, que están en paralelo, que comparten el mismo par de nodos, y la de acá que se encuentra en serie, ¿no? Y este par de acá. Y este les vamos a dar también un nombre, siempre es bueno darles un nombre. Este de pronto les podríamos llamar, nos quedamos en Z5, este podría ser Z6 y el de acá Z7, ¿no? De manera en que nosotros vamos a decir que Z6 es igual a el paralelo entre Z4 y Z5. Entonces, bien, nosotros vamos a decir que esto va a ser igual a 6 a 0 por 0,4 a menos 90. Recordemos que para multiplicar y dividir números complejos es recomendable hacerlo en coordenadas polares, mientras que para sumar y restar números complejos, lo ideal es las coordenadas rectangulares, por facilidad de cálculo, ¿no? Entonces acá nosotros colocamos 6 más J0, recuerden que aquí se va a sumar, ¿no? Más 0 menos J 0,4. Yo aconsejo resolver esta parte de aquí y hacer luego el cambio, ¿no? Sería algo así, 6 más, o bueno, en este caso menos, J 0,4. Y a esto de aquí le sacamos su equivalente. Vamos a anotar acá el equivalente. Repetimos esto de acá, 6 a 0 grados por 0,4 a menos 90
sobre, y este equivalente de aquí me va a dar 6,01. Vamos a dejarlo en 6. Vamos a poner el 0,1. A menos 3,81. ¿No? Obviamente todo en ohmios. Bien. Entonces, Z6, vamos haciendo el cálculo acá. Z4 le he puesto. Z6, corregimos. Va a ser igual a que a 6 por 0,4 dividido para 6,01. Eso nos va a dar en sí 0,4, ¿no? Si lo hubiésemos dejado como 6. Entonces nos va a quedar 0,4. Y el ángulo nos va a quedar 0 más, o bueno, menos 90, algebraico, ¿no? Y este 3,81 cambia de signo. Este menos 3,81 sería lo correcto. Cambiaría de signo, se volvería positivo. Entonces esto nos va a dar menos 86,2 ohmios. Y su equivalente simplemente nos quedaría en coordenadas, en este caso ya el resultado lo saqué en coordenadas polares, voy a llevarlo rectangulares, 0,0265 menos J 0,399. Y cerramos, ¿no? Con las unidades, importante. Vamos resolviendo el Z7, que lo llamé aquí arriba. 7 me parece que le puse. 6, 7, sí debería ser 7. Que es nada más y nada menos que Z2 más Z3. Dándome entonces eso. Subiendo un poco para observar los valores. 0 menos J. ¿Ok? Más, en este caso, 0 más J10. ¿No? Entonces, bien, esto de aquí me da exactamente en su parte real 0 y menos J9. Perdón, más J9, ¿no? Porque tenemos menos 1 más 10 más J9 ohmios. Si lo vemos así, si lo queremos ver, vamos borrando un poco, si lo queremos ver desde el punto de vista polar, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos la conversión, ¿no? Y quedaría 9 a 0 grados. Finalmente, bueno, nos quedaría básicamente el siguiente asunto con las resistencias, ¿no? Si nos damos cuenta que era lo que íbamos a tener, perdón, con las impedancias, nos van a quedar estas dos cajitas en serie, que lo podemos llamar de pronto Z8. Estas cajitas de aquí van a quedar en serie. Y finalmente van a quedar en paralelo, ¿no? Con la que está aquí. Entonces a esta le vamos a poner Z8. Podríamos haber hecho una sola también, ¿no? Entonces Z8, ¿a qué va a ser igual? A Z6 más Z7. Entonces eso nos va a dar 0,0265 menos J 0,399. Bien. Ohmios más 0 más J9 ohmios. Sumando esto de aquí, el valor en la parte real sería 0,0265 y en la parte compleja nos quedaría, tenemos aproximadamente de menos 0,4 y 9, podríamos dejarlo como más J 8,6. 8,601 para hacer el uso de los decimales que escribimos, ¿no? Ohmios. Aquí varían las respuestas un poco. Su equivalente sería 8,6 a un ángulo de 89,82.
ohmios. Y finalmente este Z8 nos va a quedar en paralelo con la primera impedancia de aquí, ¿no? Nos va a quedar este de aquí con todo este sistema de acá en paralelo. Bien, entonces vamos un poco y esa es 10-0, ¿no? Entonces decimos que Z equivalente o Z equivalente total va a ser igual finalmente a Z1 en paralelo a Z8. Bien, entonces Z1 es 10-0 grados por 8,6 a 89,82. Aquí me estoy comiendo las unidades, pero se entiende, ¿no? Igual lo que se necesita. Bien, y esto dividido para 10 más J0 más vendría a ser el valor que sacamos acá, 0,0265 más J 8,601. Mi recomendación siempre es resolver esto, la parte del denominador, y nos va a quedar entonces aquí la cantidad de 10 más 0,0265 acá, más J 8,601. ¿Okay? Pues recuerden, se suma real con real, imaginario con imaginario, ¿no? Creo que habría que hacer un video explicando un poco ese asunto. Entonces, esto nos va a quedar 13,21. Haciendo la conversión, vamos a hacerla de todos modos. Vamos a colocar todo acá arriba, ¿no? Para que se vea un poco más ordenado. 10-0 grados por 8,6 a 89,82 sobre ese valor nuevo que sacamos, ¿no? Que es ya en coordenadas polares para poder operarlo, por supuesto, ¿no? Coordenadas polares, esto es 13,21 a un ángulo de 40,62 grados. Finalmente, la Z equivalente total me da el valor de, multiplico 10 por 8,6 dividido para 13,21, nos da 6,51 con un ángulo de, sería 0 más 89,82 menos, porque este cambia de signo, 40,62 sería 49,2 ohmios. O también podríamos dejar expresado su equivalente como 4,25 más J 4,93 ohmios. Y eso sería todo. Muchas gracias.